de tres. Triple, 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 triple. Dime que no estoy soñando. What? Πανούλης στη διοίκηση. Πείτε στην πετέρα και Buenas tardes y bienvenidos a este quinto episodio de Básquet en mayúsculas. Una semana más me acompañan mis compañeros Santi Seeger y Christian Hill. Muy buenas tardes a los dos. Muchas gracias por estar una semana más. Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Somos afortunados y seguimos subiendo el nivel con nuestros invitados. Hoy está con nosotros representando de Radio Jorge Betancor. Muchas gracias y buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes y el nivel lo consigo yo estando aquí. Y también es un placer para nosotros estar con el eterno capitán, el jugador ahora mismo de Baxi Manresa, Euli Páez. No hacen falta más presentaciones. Muchas gracias, Euli, por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Gracias por la invitación. Antes de darle paso a mis compañeros, Euli, si te quiero preguntar, tanto por cómo estás llevando el confinamiento, como bueno, un poco la temporada, que no sé si decir que empezó prácticamente en Dominicana ganando la Liga Nacional, el Campeonato Nacional allí, después el Mundial y ahora en Manresa. ¿Cómo está siendo este año tan extraño? Bueno, el año bien antes de que empezara. Me refiero que estábamos bien cuando estábamos en el 2019, después que empezó el 2020 ha pasado de todo. Y la verdad que contento con eso no se puede estar, principalmente porque está en juego la salud de todas las personas en el mundo. Pero bueno, ahora lo que me ha pasado a mí en lo personal, el tema en Dominicana, lo disfruté un montón. Eso fue una experiencia bonita para mí. Yo siempre tenía ganas de jugar con mi equipo allá en mi tierra. Y bueno, conseguí el campeonato todavía mucho mejor. Y luego con la selección, pues una vez más, a sentir el orgullo de vestir los colores de Dominicana, de proteger nuestros colores, ¿no? Y lo que es nuestro honor, como me gusta decir a mí. Y eso lo disfruté un montón. Además, le ganamos a un grandísimo equipo como Alemania y logramos pasar a la siguiente fase. Y bueno, después lo que se refiere a la liga, bien, me adapté bastante rápido a lo que fue Manresa. Allí me lo pusieron todo muy fácil, cómodo, con el entrenador también muy cómodo, porque ya sé de qué va a Pedro. Y bueno, lo negativo es que ha pasado todo eso y no hemos podido terminar de competir, donde yo creía que bueno, teníamos una buena parte de la temporada donde todavía podemos empujar bastante bien. Sí, una temporada, bueno, con muchas lesiones, aunque yo creo que con un crecimiento ascendente. Entraremos ahora en todos esos detalles. Si quieres, Jorge, como estás hoy de invitado, ¿puedes abrir las hostilidades? Vale, sí, empiezo yo. Yo realmente mi pregunta no va a ir tanto por el baloncesto que también, sino más por ti, Eulis, y recordándote un episodio que nos ocurrió a ti y a mí concretamente en un vestuario del Gran Canaria Arena después de un partido de Eurocup. Yo te preguntaba, después de haber ganado, que si ya el equipo era favorito, parece como que te ponía mucha presión por haber ganado fuera de casa sin ser favorito. Tú me cortaste y me dijiste, bueno, eso son historias de periodistas. Y ya después de la entrevista te dije, bueno, no te lo había dicho a malas por si te lo tomaste mal. Y me comentaste, tú me tiras balas y yo te devuelvo cañones. Y yo creo que eso es un poco lo que te define, ¿no? La manera de ser. Bueno, tengo mi forma de pensar. Yo me gusta mantenerme con lo que pienso yo, lo que dicen las otras personas, lo respeto, está claro, pero yo me quedo con lo que voy pensando, ¿no? Y cómo marcamos las pautas de cómo queremos trabajar. Tú cuando me haces una pregunta a mí, parece inocente porque estamos ahí, el calentón del partido y todo, pero la respuesta que yo te dé, aunque no lo creas, puede tener influencia en lo que es el grupo. Y eso para mí es súper importante. Entonces, el que yo te diga, nosotros somos favoritos. Si nos estamos viendo una cerveza y estamos uno al lado del otro ahí, no estamos en una entrevista, lo más probable es que yo lo piense. Digo, sí, podemos ser favoritos, ¿por qué no? Porque tenemos que también tener autoestima alta a la hora de competir, porque eso es el deporte, hay que competir. Pero claro, cuando lo escucha el grupo, no todos manejan ese tipo de situaciones igual. Entonces, para mí es súper importante que cada quien pues tenga la libertad de saber cómo manejar la situación y ponerme a dar declaraciones como esa, no, nosotros somos los favoritos, tranquilo. Claro, yo digo, eso al igual a mí no me molesta, pero, por ejemplo, qué sé yo, por ponerte un ejemplo, imagínate que Albert escucha eso y después está con los nervios y el agua por aquí. Y eso bueno, pues son cosas que intento de evitar.
Por eso lo de los cañones, bro. Me marcó esa respuesta. Santi. Bueno, ha sido capitán del Granca en sus mayores éxitos deportivos a lo largo de su historia. ¿Qué significa para ti la isla y qué significa para ti el Granca? Pero para mí la isla se convirtió en mi casa. Eso es así de sencillo. Eso es lo que significa para mí la isla. Se convirtió en mi casa. En lo que se refiere al equipo, pues le debo mucho al Granca. Yo me desarrollé una gran parte de mi carrera aquí. Hice grandes logros. Mejoré muchísimo como jugador. He tenido grandes entrenadores. O sea que no me puedo quejar de mi carrera en el Granca. Yo lo único que tengo para decir del Granca es que estoy agradecido de todas las cosas que viví con el equipo. Y bueno, ser capitán es una cuestión de, bueno, que me tocó, pero como ya he explicado muchas veces a algunos de ustedes, les digo, es que el capitán normalmente sí, es el que lleva la voz del equipo y cuando hay que hablar, pues es el que tiene que hablar y esas cosas, pero al final es el grupo. ¿Cómo trabajamos como grupo? Y yo, la forma de ser mía, lo que la persona considera un capitán, es mi forma de ser. Mi forma de ser es cómo me comporto, o sea que tenga el título o no, va a ser mi forma de ser, o sea que eso es algo que yo lo vivía y me apasiona mucho porque me gusta que estemos todos en la misma página y en Gran Canaria pues no hemos sido un equipo donde han siempre habido muchas estrellas, sino que ha habido buenos jugadores y trabajadores y bueno, conjuntar el grupo para hacer las cosas bien es algo que a mí me encanta. Bueno, eso lo hacía, esa era una de mis funciones como capitán en el equipo. No te hicimos una presentación muy extensa, pero bueno, por si alguien no lo sabe, tú lo pones en tus redes sociales, estás pasando el confinamiento en Gran Canaria porque tienes aquí a tu familia, tienes negocios y que la gente lo sepa, estás ahora mismo en Gran Canaria. También queremos preguntarte por más adelante en la entrevista por por tu vida en Gran Canaria, independientemente de la temporada. Cristian, no sé tú cómo quieres continuar. Bueno, yo quería preguntarle un poco a Eulis. Es evidente que Gran Canaria te ha marcado especialmente en tu carrera y que ha sido un sitio muy importante. Teniendo en cuenta los logros que has conseguido y lo arraigado que estás tú y tu familia aquí, ¿te gustaría que te retirasen la camiseta algún día, Eulis, ese número 13, colgado al lado del de Greg Stewart y el de Jim Mora? Bueno, eso sería un honor, reconocimiento a lo que ha sido mi carrera aquí, pero bueno, es algo que me sentaría aquí a estresarme sobre ello. Es una decisión que deben tomar las autoridades correspondientes. Con lo que a mí concierne, yo estoy contento con la parte que viví en el presente en el Gran Canaria. Esa es la parte con la que yo me quedo, la parte si me retiran en la final o no, y eso es algo que no depende de mí, pero sí que me sentiría orgulloso y muy contento de que me reconozcan de esa manera. Eulis, ese liderazgo ejemplar del que estábamos hablando y que creo que todos estamos de acuerdo que has representado, yo no sé si sientes que ya lo llevabas dentro porque tú eres un jugador que ha cambiado mucho desde incluso tu etapa en Vic, en Valladolid, tus años en España. Yo creo que has cambiado muchísimo como un jugador. Me gustaría que nos hablaras de esa evolución, tanto en la cancha como un líder dentro del grupo. Sí, el cambio fue grande. Yo vengo de Dominicana. En Dominicana nuestra forma de pensar es muy de yo. Y bueno, eso fue como me desarrollé como jugador. Lo bueno que tuve fue que, bueno, me imagino que tuvo que ver con la forma en cómo me educaron en casa. Que fui, bueno, desarrollando los valores mientras iba pasando el tiempo de cómo compartir las cosas, ¿no? Cómo aprender a no siempre estar pensando de que yo tengo que ser el protagonista. Y eso era algo que yo tenía metido en la cabeza. En la universidad me acuerdo que bueno, lo desarrollé aún más, porque tenía entrenadores también que me incentivaban a eso, a ser bueno individualmente. Y bueno, eso yo lo tuve practicando por 5 años, para ser exactos. Pero desde que llegué aquí, a España, en Vic, me acuerdo que tuve a Pep Abasolo de entrenador en Vic, en Les Plata. Y después el siguiente año, termino. Pep Abasolo, yo seguía más o menos con el mismo sistema del juego. Él me incentivaba a situaciones de aclarado, 1 contra 1, y eso lo hacía bastante bien. Y bueno, me mantenía con esa mentalidad, pero luego al año siguiente tuve de entrenador a Jordi Balaguer. No sé si alguno de ustedes lo conoce, pero Jordi Balaguer fue un entrenador que empezó a meterme en la cabeza de que eso se juega en equipo. Eso es básquet, eso se juega en equipo. Pero claro, yo lo que pensaba era, tú dame la mía y yo la meto, ¿sabes? En esa mentalidad de americano, de que el bueno soy yo.
Pero bueno, con él empecé a aprender bastante, a leer el juego, a saber cómo compartir el balón con mis compañeros. Él me incentivaba mucho a eso, y también lo que hacía era que él distribuía el juego alrededor de mí. Y me obligaba pues, a yo conseguir que mis compañeros pues, tengan oportunidades. Eso yo creo que me ayudó mucho a cambiar la mentalidad de juego de la parte del americano, que eso lo hago todo yo, a la parte de que, bueno, podemos hacer el mismo trabajo en equipo y sin necesidad de que yo haga el desgaste solo yo solo. Y bueno, eso lo fui evolucionando durante los años, hasta que bueno, llegué con Porfi Fisac también, que me trabajó mucho la parte mental del juego, de cómo respetar a compañeros y todo eso, porque también yo era del típico también que cuando los compañeros cometían errores, de gritar. Yo era de esto, de lo que un compañero paró una patada de un balón, que no estaba supuesto estar botando, y yo, oye, pero ¿qué tú haces? Ya tú sabes, yo palabrotas esas que me salen a mí de dominicana, pero bueno, después ya, como te dije, esas cosas también aprendí a corregirla con la parte mental con mis entrenadores, con Porfi. Después cuando llegué aquí con Pedro ya no era una cuestión de que si era mental o no, Pedro es el jefe. Con Pedro había que hacer lo que decía Pedro, con Pedro también fue bastante bueno, porque él me ayudó a terminar de forjar todos esos valores que fui adquiriendo en España, ¿no? Cuando ya jugué mi primer año con él, me recuerdo que me enseñó a valorar lo que era el trabajo diario. Espero que exige que siempre estés a tope todos los días. Y eso muchas veces yo no lo valoraba, porque bueno, algunas veces entrenaba mejor, peor. Pero bueno, después intenté de mantener esa línea, de siempre estar bien en los entrenos. Y bueno, la parte de lo que se refiere ya de en adelante, pues es el Eulis Baez que ustedes conocen a día de hoy. Como ya te dije, yo me terminé de formar, creo que con Pedro, en la parte mental de cómo soy yo como jugador. Y bueno, yo se lo agradezco mucho y he tenido la suerte de que bueno, mis compañeros me respetan y bueno, hemos podido hacer buenos trabajos en las plantillas en las que he estado. Esa transformación me parecía muy interesante porque yo creo que hoy en día una de tus características es la inteligencia táctica y en cambio es muy diferente del primer jugador que llegó y bueno, hasta llegar al punto de ser MVP de una jornada de Euroliga, entre otras muchas cosas y yo creo que ha sido un proceso muy bonito. Jorge. Hablabas ahora, Eulis, de cómo los entrenadores te han influido a ti, pero al menos el Eulis Baez que nosotros conocemos, sobre todo de la etapa de Gran Canaria, ha influido en muchos otros compañeros. Yo, por ejemplo, aquí en mi casa, o bueno, en general en mi vida, con quien más me peleo es con mi hermano y con mi padre, porque sé que se queda en casa y a la hora voy a estar bien. Yo no sé si en los vestuarios esa es una manera también de forjar muchos vínculos, si hay alguna anécdota o algo en particular que te marcase de cara a decir, este tipo de situaciones son las que fortalecen los vestuarios, los grupos. Sí, hay momentos de esos calentitos, que es lo que estás hablando tú. Hay momentos donde, bueno, es necesario que haga un poco de pelea, que haga un poco de pique y que la gente se saque las rabias. Eso pasa más de lo que te imaginas. Lo que pasa es que no nos ponemos a hablar de eso todos los días, pero pasa bastante. Hay gente que se enoja, tienes que entender que somos un equipo de básquet, muchos jugadores, no todos juegan, no todos están contentos. Los que no juegan tienen que entrenar normalmente más fuerte porque necesitan mantener el ritmo de la competición y necesitan también demostrar que ellos también pueden hacer el trabajo. Y ahí es donde vienen los calentones. Imagínate que un jugador no juega ese fin de semana y la semana que viene prepárate. Ese tío viene a tope porque es su trabajo y es como lo debe de hacer. Y muchas veces, bueno, yo soy de los típicos que en cierto modo lo provocaba. Porque si yo veía a alguien que no venía de no jugar y estábamos en el entreno, y encima no entrenaba fuerte, pues yo ya empezaba a ir a pinchar ahí, oye, ¿tú qué? Para que se ponga a jugar fuerte. Y bueno, eso provocaba algunas veces pues que había enfrentamientos, porque bueno, cuando se hacen los entrenos sabes que la parte física sube un poco más, no hay árbitros, nada de eso, y los entrenadores pues hacen de árbitro, pero no, ellos dejan que las cosas pasen, y ahí es donde salen los calentones, cuando entramos a vestuario, entonces cuando chocan un poquito de cabeza. Ya más, hubieron un par de veces que sí que hubieron jugadores que chocaron cabeza en el vestuario, y hubo que meterse ahí para que no se arme ninguna pelea, pero eso era bueno porque después de ahí lo que hacíamos era, cuando todo el mundo se enfriaba, pues nos sentábamos, lo hablábamos y salíamos, yo creo que de las situaciones pues, mucho más fuertes. No voy a entrar en súper detalles, porque imagínate tú, me voy a poner aquí a señalar dedos a todos los jugadores que han pasado por aquí y se han creado rabias ahí adentro en el vestuario, pero son cosas que han fortalecido el grupo y lo que sí que tengo que decir es que de esas cosas nunca salimos enemigos de ahí ni nada de eso. A todo el mundo se lo debe fortalecido y pensando en
en un propósito que era mejorar, que era la mayoría de las veces porque nos peleábamos, porque algunos participaban, otros no, y otros pensaban que uno haciendo una cosa bien, otro no, otros pensaban que si me dio duro, que si no, pero bueno, eso de dar duro yo no voy a entrar tampoco, porque yo siempre daba, yo no voy a limpiar las manos. Y solo un matiz más en ese sentido, si tu par es, pues no sé, JC Carroll, Ryan Toulson, que sabes que realmente hay un nivel mucho mayor, ese choque era distinto, era como tú eras su escudero, o en los compañeros lo veías así. No, te voy a poner un ejemplo. Mira, el primer año mío aquí, con Ryan Toulson, estaba Ryan Toulson. Yo me acuerdo que yo chocaba cabeza con Ryan Toulson. Bueno, todavía choco cabeza con Ryan Toulson porque ahora estamos juntos otra vez. pero de buena manera, porque chocamos cabeza, porque él ve las cosas de una forma y yo la veo de otra, y lo que hago es que lo pongo en una situación donde él tiene que demostrarme a mí que lo que él está hablando es cómo funciona. Entonces, cuando pasa eso, pues yo creo que mejoramos. Te voy a poner ejemplos. Cuando estábamos aquí en Gran Canaria con Pedro, me recuerdo que nos ponían a jugar y de un momento a otro, pues Pedro nos ponía a defender una situación de bloqueo directo. Y había que fintar y volver a hacer cosas de esas. Y claro, Ryan es un jugador de muchísimo talento. Entonces, cuando se quedaba medio solo, el tío hacía una parada, pum, y la metía. Vamos al entreno, pum, parada y tiro, y la metía. Y digo, Dios, qué pesado. Digo, pum, parada, pum, y tiro, y no fallaba. Claro, el equipo que pedía, normalmente tenía que correr. Y yo lo que hacía era que Pedro daba las indicaciones, pero yo tomaba, porque él se ponía a hablar, porque decía como que no pueden defender eso, no sé qué, que no lo hacen bien, no sé cuánto. Claro, cuando se ponía así, yo decía, vale. Lo que hacía era que me olvidaba, yo corría el riesgo de que Pedro me echara la bronca, pero Ryan no la mete. Ryan no la mete. Y le hacía dobletín, no lo dejaba que botara el balón. Y eso lo hacía también cuando Ryan también, porque Ryan es un jugador muy bueno. Y tiene una mentalidad ganadora súper alta. ¿Y qué sucede con él? Que muchas veces no mide, porque yo digo, es que tú no puedes pensar que todo el mundo es bueno como tú. Porque un ejemplo es Eddie. Fíjate que Eddie, cuando empezó con nosotros, el pobre, estaba aprendiendo a jugar a básquet. Y claro, hacíamos un ejercicio, nos ponían a hacer tiros libres. Y cuando un jugador fallaba, había que correr. Pues cuando le tocaba a Eddie, claro, Eddie fallaba, claro, porque Eddie estaba aprendiendo a jugar. Y cuando Eddie fallaba, Toulson se enojaba. Yo no voy a correr un día, dijo, me acuerdo. Y claro, yo me enojé. ¿Cómo que tú no vas a correr? Tú vas a correr como corre todo el mundo. No, porque yo meto las mías. Y digo, claro, pero tú eres parte del equipo. Y aquí si falla uno, fallamos todos. Y claro, me puse ahí el trabajo del grupo. Y esos son el tipo de jugadores que Ryan es. Él quiere que todo el mundo sea bueno como él. Pero intentar de que los jugadores fuertes mentales a la hora de hacer esas cosas entiendan eso es difícil. Es como decirle a Jordan, que tienes que bajar un poco el nivel porque tus compañeros son igual de buenos que tú. Pues es un poco lo que pasa con Toulson cuando hacía ese tipo de ejercicios de tiro. Pero bueno, es un poquito de anécdotas ahí de las cosas que pasan. Pero yo no sé mucho de eso, solo hacía antes cuando me ponía a pegar gritos, ya. Pero nos ayudan mucho esas anécdotas a normalizar. Siempre se ha hablado de, bueno, el famoso enfrentamiento de ese Jordan Kerr, y ellos hablan con una normalidad como la que nos estás hablando tú. ¿Santi? Claro. Sí, bueno, yo saliéndonos un poco del baloncesto, quería preguntarte por ese arraigo tuyo que tienes a Gran Canaria, pues te llevó a montar el local que todos conocemos, Captain 13. Pero claro, te ha cogido de lleno toda la situación de confinamiento que ha azotado la hostelería canaria. ¿Cómo ves esa situación? Y sobre todo, ¿cómo ves la decisión del gobierno de empezar poco a poco, solo con un 30% de la capacidad del local? ¿Cómo te va a afectar esa situación? Bueno, pues primeramente sí, es súper difícil, encima porque el local todavía está en proceso de darse a conocer cada vez más y más, y la gente está empezando ahí, pero claro, ahora sobre todo sí se para. ¿Cuál es el plan que hace el gobierno de abrirlo? Es cuestionable todo porque hay que hacerlo de alguna manera, pero al final la gente y cómo se desenvuelve la situación de los contagios es lo que va a dictar, yo creo, lo que va a hacer que ese motor de la hostelería empiece otra vez. Si las personas se sienten seguras yendo a sitios de reuniones, pues sí que va a empezar a funcionar otra vez. Pero a día de hoy, con lo que está haciendo el gobierno, creo que es una forma de probar
probar, de ver si de esa manera pues se evitan los contagios, como ellos dicen, si las personas en verdad se animan a salir de su casa y a juntarse en sitios donde se aglomeran muchas personas. Eso, claro, afecta a lo que se refiere al negocio. Pero yo lo que estoy enfocado es en que cuando todo esto se solucione, de que la gente se sienta cómoda saliendo, pues es que yo creo cuando vamos a volver a abrir las puertas. Porque no quiero abrir las puertas con el tema de los aforos, porque cuando le pones eso a las personas, yo creo que ya mentalmente van predispuestos a pensar que, oye, las cosas no están bien para estar saliendo a restaurantes y estar, pues, ir por ahí a tomar copas y cosas de estas. Y bueno, yo por eso digo que en lo personal prefiero esperar y que ya las cosas se normalicen un poco más, de que el tema de los contagios pues ya sea definitivamente controlado. Y entonces más o menos cuando eso esté así, pues abrir nuestras puertas y que las personas pues ya puedan empezar ahí en lo que es el Capital 13, que hemos estado creciendo poco a poco. No sé si ustedes se han enterado, ahora tenemos cocina, ahora ya vamos añadiendo cositas, por lo que por ahí estoy intentando de meter unos platitos dominicanos para que la gente vaya a probar de nuestra gastronomía. Pero bueno, son cosas que vamos a ir haciendo mientras vaya pasando el tiempo. Ahora lo importante es que todo esto pase y que, bueno, el gobierno ya, como te dije, los pasos que ha ido tomando ya tienen que hacerlo de alguna manera u otra. Y que lo vayan haciendo poco a poco, pues lo veo bien. Porque también darle rienda suelta que entre todo el mundo, pues es arriesgado, es arriesgado. O sea que poco a poco creo que es la manera y está bien. Déjame aprovechar, Eulis, para felicitarles también por el trabajo que están haciendo en redes. El otro día, bueno, muchas entrevistas con el propio Eddie, con Tavares. Él decía en esa entrevista precisamente que eras una de sus parejas de baile favorita porque se entendían, llegaron a un punto en que se entendían mucho. Cuando él iba por línea de fondo, tú ibas por el medio y precisamente lo que estábamos hablando antes, están muy interesantes. Invitar a todo el mundo, por supuesto, que entre a esos directos que están haciendo en Instagram, de Captain 13 creo que es en Instagram. De Captain 13, sí. Si no me equivoco, Eulis, hubo uno con Oriol, el que le preguntaban sobre el mote, creo que le pusiste tú, me estoy perdiendo un poco, pero creo que le dijiste peluche o... ¿Cómo llamabas? Claro, el peluche. Y el por qué creo que nunca lo supo, no llegó a explicarlo. No sé si tú lo sabes. No, porque yo cuando él llegó, al principio, era un niño. Yo le decía desde que llegó un niñito y yo le cogí cariño rápido. Es un chico que hace mucho grupo, es de estos chicos que hay que tener en los equipos porque son de los que mantienen el ánimo alto del grupo. Cuando la persona anda con la cabeza para abajo, pues él tiende a ser de esos jugadores que con una risita, una bromita o cualquier cosa que dice, pues la persona pues ya le sale una sonrisa y Oriol es un jugador de esto. Y bueno, le cogí cariño y como era el joven, pues siempre le decía peluche, ven acá, peluche, no sé qué, peluche. Y cuando se quedó con el peluche, él nunca supo porque yo le llamaba peluche, pero yo se lo decía de cariño y porque, bueno, era el joven del equipo. Cristian. Eulis, es importante también en toda esta situación ser un poquito más consecuente, ¿no? Yo creo que tu carácter también ayuda a eso. En ese sentido, lo que hablaban los compañeros y demás, del tema de ser un líder y ese tipo de cuestiones. Ha habido momentos muy buenos para ti en Gran Canaria, pero también ha habido momentos de alguna derrota dura, algún partido difícil. Como tú como capitán, ¿cómo gestionabas ese tipo de situaciones? Es decir, ¿cómo levantabas el ánimo de la tropa en días que a lo mejor era muy complicado tenerlo medianamente bien? Cuando pasan estas cosas, lo que hay que prestar atención al estado de los compañeros. Cuando digo eso, me refiero a que después que pasa, ¿qué hacen? Cuando volvemos al entreno al otro día, ¿cómo se comportan? Me refiero, si vienen a entrenar, a estar por la labor de querer mejorar y entrenar fuerte, es que ya no se puede decir más nada. No se puede decir más nada. Y ahí es donde te das cuenta cuando le estás pasando mejor o peor. Y era lo que yo creo que manejaba mejor, porque yo me fijaba en el comportamiento de muchos de los jugadores y cuando les veía trabajar fuerte, pues ni decía nada, no había nada que decir en esos momentos. Pero cuando hay algún jugador que se le ve frustrado, falla un tiro y baja la cabeza, falla un tiro y mira para allá, eso es que tiene cosas en la cabeza de lo que ha pasado. Y en ese momento, pues, perdón, se me cayó el móvil aquí. El directo. Pero bueno, en esos momentos lo que hay que hacer es pues ir a hablar y hacer que se desahogue un poquito, ¿no? Y hacerle ver las cosas de otro punto de vista. Porque la mayoría de las veces lo que nos pasa es que nos pasa a todos los jugadores
es que nos ponemos a pensar en lo negativo, en lo que hizo mal, en que por qué aquello. Un ejemplo, un compañero que, bueno, lo voy a meter aquí debajo del camión, pero bueno, nos llevamos bastante bien, nos queremos mucho. Era Pablo. A Pablo le pasaba esto. Pablo, cuando le iba mal, fallaba tiros o cualquier cosa de esa, pues a veces me bajaba la cabeza. Y yo me ponía a hablar con él. Pablito, olvídate de eso, porque es que tú has fallado hoy, mañana y pasado, y que eso es normal, es parte del juego. Porque los días que pasan cosas buenas, no hay que hablar con nadie. Tú puedes ir para tu casa tranquilo, porque todo el mundo se va tranquilo y está animado y está bien. Pero cuando pasan esas cosas malas que todo el mundo baja la cabeza, yo lo que siempre me intentaba enfocar es que todo el mundo ya pensara en mañana. Hoy, mañana y después lo que venga, pero olvidarse de lo que acababa de pasar. ¿Qué fue lo que hicimos mal? Esto y aquello. Pues lo arreglamos así, así. Sí, así lo arreglamos, sí. Pues ahora a seguir adelante. Y era algo que yo intentaba de enfocarme con mis compañeros y cuando tenían cualquier inquietud, pues lo hablaba con ellos, qué es lo que pasa. Me explicaban su situación, no, porque el entrenador, porque todos los jugadores, yo he tenido compañeros que yo he escuchado de todo. No, porque el entrenador se la coge conmigo, porque, digo, ¿por qué tú dices eso? Entonces entrar en detalle. ¿Qué fue lo que pasó? No, porque yo tiré y fallé y me sacó, digo, pero tú entendiste por qué tiraste y fallaste y te sacaron. Digo, no, porque la tiraste, tenía 2 tigres encima y fulano estaba solo y no se la pasaste. Porque nosotros somos así como jugadores. Solo vemos lo que nos afecta a nosotros, pero no vemos en lo general, ¿no? Si le afectó al grupo, no, muchas veces pasa. Y con Pablito lo que pasaba era eso, que se desanimaba, era lo único. Porque Pablito siempre ha sido un jugador trabajador y con buena actitud, pero se desanimaba pues, cuando le iba mal y se sentía muy responsable de las derrotas y yo bueno, intentaba de animarlo para que aprendiera a saber que bueno, esas cosas pasan y que cuando te vaya mal lo que tienes que intentar es seguir hacia adelante y mejorar y no hundirte mucho, porque otra cosa que pasa es los aficionados, o sea, los seguidores, ¿sabes? Con ese tema de las redes sociales, ahora cuando tienes un mal partido, pues hay personas que te lo dejan saber, te lo dejan saber, ¿sabes? Como tienen contacto contigo fácil por las redes por ahí, pues empiezan, ya tú sabes, como decían ahí antes, que sea como ustedes antes de empezar, empiezan a rajar y a hablar mal de ti, a decir que tú eso, que te... y bueno, esas cosas es mentalmente, si sabes sentarte a pensarlas y analizarlas, a mí me parece genial. Pero si eres de las personas que no lo controla, que lo lee y automáticamente se funde, sí, pues abstente de esas cosas. Yo, por ejemplo, te digo, yo soy de meterme a las redes sociales y buscar mi nombre. Oye, yo cuando estaba, yo empecé a hacer esto en los foros de ACB, cuando estaba en León. No sé si ustedes saben de los foros de ACB, ahí sí, la gente raja, pero rajan, Gil, pero ¿tú sabes lo que rajan, Cristian? Mira, yo cuando se acababan los partidos, digo, cualquier partido más, cualquier cosa, me metía al foro. Digo, bueno, a ver cómo me están acribillando. Yo lo hacía y eso, para que tú veas cómo es lo que te digo, la forma de pensar, a mí me motivaba. Porque si la gente rajaba, a mí esas cosas me motivaban. Digo, eso está diciendo que, pues, que yo no defiendo bien. Eso está diciendo pues, que yo no sé, que yo soy muy malo, que yo soy un sucio, no sé qué, todas las historias. Yo lo leía y me gustaba. Digo, Dios, mira ese. Pero sin enojarme, siempre con control. En el momento que si yo sentía que esto a mí me afectaba y provocaba y cambiaba mi forma de actuar, no, pues no, eso no se puede estar haciendo. Y eso son de las cosas que yo he hablado con muchos de mis compañeros que me decían, yo no sé cómo es que tú puedes, digo, que eso es lo de menos, la gente tiene derecho a pincharte. El día que no te pinche, preocúpate, que es porque nadie le importa lo que tú haces. Y nosotros somos deportistas, somos un entretenimiento. Y que la gente pues se entretenga dando toda la opinión sobre ti, pues yo creo que en cierto modo es para las dos cosas, para lo bueno y para lo malo. Y eso es algo, pues me acuerdo que yo lo hacía, me metía ahí, encontraba todo y lo que hacía era, como te dije, acostumbrarme a saber cómo pensar esas cosas para que, bueno, no me afecte en un futuro y también desarrollar un poco esa parte mental en mí, ¿no? Para que cuando pasen esas situaciones, si alguien diga algo, pues que no afecte. ¿Y había algún compañero sin nombrarlo evidentemente, que no pudiese leer ninguna crítica? Oye, un 70% de los compañeros que he tenido no lo pueden leer. No pueden. Porque los leen, se funden, se enojan, se indignan. Porque te enojas. Digo, él dijo que tú no metías ni uno, pero vea, vamos a la estadística, vamos a ver. De verdad, no metiste ni uno. Son personas
te dicen la cosa y ya tú lo tienes que hacer, aceptarlo y moverte hacia adelante. Nosotros somos, como te dije, somos deportistas, nos van a juzgar. El día que no nos juzguen, tenemos que preocuparnos todos, porque es que a nadie le importa lo que hacemos. Y eso yo creo que hay que dejar que la persona lo goce, para, como te dije, para lo bueno y para lo malo. Tú ya has dicho, Eulis, que te estás formando como entrenador, que quieres probarlo por lo menos, además lo has dicho muy humildemente, que es un proceso muy largo y que te falta mucho, pero tú la verdad que has jugado mucho baloncesto, fíjate, Dominicana College, y en España has tenido entrenadores tan diferentes como Porfi Salva o otros que sí que juegan un baloncesto más parecido, como bueno, Aito, Pedro, Luis Casimiro. ¿Qué clase de entrenador, aunque te falte mucho para llegar a serlo, crees que vas a hacer? ¿Cómo va a ser el juego que van a hacer los equipos de Uli Páez el día que seas entrenador? Pues a mí, yo siempre me siento a hablarlo con mi mujer. Yo le digo, yo si soy entrenador voy a hacer una combinación de los entrenadores que tengo. Y cuando digo una combinación me refiero, por ejemplo, cómo hablar con los jugadores, lo hace muy bien. Yo creo que lo hacía muy bien eso Fisar, hablar muy bien con los jugadores, saber cómo mantener el estado mental de los jugadores en un buen estado. Sería como Pedro a la hora de ser estricto. Eso no me lo quita nadie, porque me gusta su forma de ser. Y lo que es también ser detallista, que eso lo hacía el abuelo. El abuelo lo hacía muy bien y es un entrenador muy, muy detallista. Y es algo que, bueno, yo creo que también Pedro lo tiene. Pero si tengo que decir, de los entrenadores que he tenido, el más detallista de todo creo que era el abuelo. Y eso es algo que a mí me encantó de él. Me encantó de él. Y con él aprendí un montón, a muchísimas maneras de cómo ver el juego, de tener la mente abierta, de que las cosas se pueden hacer de un montón de diferentes de maneras. Y bueno, me quedaría con una combinación de esos entrenadores, ¿no? Y también he tenido grandes entrenadores motivadores como Casimiro, también Calipari en la selección, por ejemplo, que han sido grandes motivadores. Y eso es algo que, bueno, a mí me quedo con un poquito de todo, ¿no? De recoger cómo ellos llevan sus grupos, a aprender a cómo tenerlo en mi arsenal, ¿no? Y lo que se refiere al juego, pues, no sé, los equipos míos, pues es algo que me gustaría imprimir, es que sean equipos duros. Equipos duros es algo que bueno, a mí siempre me ha gustado que los equipos donde yo esté sean así, no ha sido siempre así, pero eso es algo que tiene que ver un poco con el estado físico de los jugadores, pero cuando yo en verdad me siento y lo pienso, es el estado mental. Porque se puede ser un jugador duro sin tener que estar chocándose con todo el mundo en la cancha. Y eso es algo que, bueno, me gustaría enseñarle, ¿no? a lo que son los jugadores. Con respecto a ese juego, se me acaba de venir, pero el año pasado sonó tanto justo antes de que llegase Pedro a Gran Canaria como en verano antes de que se eligiera Foti, el Che García en algunos foros sonó que quería venir a Gran Canaria. ¿Cómo es como entrenador? Ahora que acabas de decir eso de jugar duro, porque ustedes en verano yo creo que fueron un equipo que jugó muy duro en el Mundial. Sí, pero en Dominicana los equipos se caracterizan por eso, los jugadores. O sea, tenemos ese estilo de juego. Pero Che es lo que tiene, es un motivador. Es un entrenador. Él no te va a comer mucho la cabeza con 10.000 sistemas de 1.000 detalles, cosas de esas, pero sí que te va a pedir el 100% y te va a motivar a que tú estés a ese nivel 100. Es algo que él hace, que lo hace muy bien. Y bueno, eso con lo que me quedo del Che, con su forma de motivar al grupo a hacer un objetivo. Y bueno, para lo que es el trabajo de selecciones, es un grandísimo entrenador porque consigue hacer esto en poco tiempo, que es algo que se necesita poder hacer en trabajo de selección, porque hay otros entrenadores que prefieren pues tener más tiempo con sus equipos para poder prepararlos para ese tipo de competición. Y bueno, el Che es de los que sabe motivar al grupo. Ya en lo que se refiere a tenerlo a lo largo, pues no sabría decir cómo fuera como entrenador, porque nunca lo he tenido. Pero en lo que se refiere con la selección, pues eso lo hizo muy bien, que es motivar. El desarrollar un juego de táctico, pues ya es algo que no lo puedo juzgar, porque bueno, no tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo. Yo creo que si no te importa, Eulis, una última vueltita podemos dar, una última ronda. Jorge. Yo sinceramente, Eulis, cuando te escucho hablar, por general nos instruyes mucho de básquet, nos esclareces cómo son los equipos por dentro, pero yo quiero preguntarte a ti, como jugador de baloncesto y en todos sus ámbitos, ¿qué era lo que más te gratificaba? Es decir, desde un triple hasta que la afición te siguiera,
que pudieras dirigirte a un compañero y animarlo, ¿qué es lo que más te gratificaba? Y por otro lado, dos preguntas diferentes, sí. ¿Tenías marcado en el calendario la Vuelta a Gran Canaria? Porque son 7 temporadas, sabes cómo es aquí la afición, con ese regreso. Ahora en el confinamiento vi el homenaje que se le hizo a Moran a Jim en el Centro Insular. También los aplausos a Taf de casi 2 minutos en el Centro Insular. No sé, ¿ese día también lo tenías marcado con un poquito más de cariño? Pues sí, no te voy a decir que no, no te voy a decir que no, lo tenía marcadísimo. Yo lo que venía era pensando desde un principio era yo no voy a llorar, yo no voy a llorar. A mí eso está llorando no me gusta. Y ya en la despedida, me acuerdo, en la entrevista que hice, bueno, la entrevista no, la rueda de prensa, pues se me salieron un par de lágrimas, que eso a mí no me gusta, eso me floja mucho. Pero bueno, lo primero que me dijiste de la pregunta, que era lo que más me gratificaba a mí en el juego, es poder hacer los detalles que se necesitan para ejecutar lo que se pide tácticamente. Es algo que a mí me llenaba mucho. Por ejemplo, a mí me llenaba muchas veces más poner un buen bloqueo para que salga mi tirador que yo mismo meter un bate, por ejemplo. Esas son cosas que a mí me gratifican mucho, de estar siempre atento a la parte, los detalles que tenemos que hacer para mejorar como equipo. Y eso era lo que me llenaba. Por eso siempre decía que los partidos que yo sentía que jugaba mal eran los partidos que yo cometía ese tipo de errores. Y que muchas veces yo lo cometía y la gente no se da ni cuenta, porque no saben lo que estamos haciendo tácticamente muchas veces. Pero, por ejemplo, fallar tiros y cosas de estas, yo lo veo como parte del juego. Pero estas cosas de fallar mentalmente era lo que a mí me fastidiaba bastante. Bueno, era lo que provocaba que después de los partidos yo me sentara a verlos en mi casa. Yo terminaba, me iba por ahí, cenaba, comía, entretenía a la familia, lo que hacía falta, y después venía a casa y me ponía a ver qué era que yo estaba pensando cuando me equivoqué. Y esas cosas son las que a mí me afectan mucho, con lo que también son las que más gratificación me dan cuando consigo hacer mi trabajo como me lo pido. Y en lo que se refiere, bueno, a cómo era la otra parte. Lo de regresar aquí a... Lo de regresar aquí a Gran Canaria, pues sí, como te dije, lo tenía ahí marcado. Y bueno. ¿Te lo imaginabas el pabellón en pie, aplaudiendo? Pues sí, yo me esperaba una reacción positiva, claramente, porque como ya lo has dicho, he visto cómo otros jugadores han regresado después de haber estado aquí muchos años y el recibimiento que se le ha dado. Y bueno, conmigo no esperaba menos, porque yo no me siento que me fui de aquí con nadie enojado conmigo y con ningún problema, con lo que sí que esperaba un buen recibimiento. Pero bueno, eso es una emoción que ya va a tener que esperar a otro año, porque ese ya no va a pasar. Hay que decir, yo, Eulis, justo el día antes, creo que te marcharas a hacer la pretemporada en Manresa, nos encontramos por la calle y el Granca se libró de un problemón porque me dijiste que ibas a meter 30 puntos en ese partido, por lo menos. Así que por lo menos en ese sentido nos hemos librado. Yo no he metido 30 puntos en mi vida en la ACB, ni lo he pensado. Pero bueno. ¿Santi? Eulis, en verano pasó lo que ninguno queríamos, se acabó tu etapa en Gran Canaria, esa llegada a Manresa. ¿Cómo llevaste tú esa transición? Yo sé que hay que ser profesional, pero también en los últimos años tú ya parecías un canario más, vamos, llegaba el derbi con el Tenerife y eras estabas más motivado que nosotros, si cabe. Y esa transición, después de estar tanto tiempo aquí, sabiendo lo que aquí te quiere la gente, el ir a un sitio nuevo, un proyecto nuevo, objetivos diferentes, esa transición para Eulis Baez persona, no el deportista, ¿cómo ha sido? Al principio fue difícil. Al principio, cuando me enteré, la parte, me acuerdo como ayer, lo que me puso nervioso cuando ya había escuchado la noticia y todo, no fue siquiera saber que me iba. Era que tenía que venir a la casa y decírselo a la mujer. Mira, yo me río porque, primero, eso nunca me había pasado. Yo cuando me había movido de un sitio a otro, había sido por intentar mejorar, de buscar una mejora deportiva, ¿no? De querer competir. Y como es la primera vez que, bueno, me tengo que ir por obligación, porque ya no me quieren aquí en el club, pues eso me dolió un poquito por dentro, porque sentí, no soy lo suficientemente, no diría que lo suficientemente bueno, si no se me considera útil para seguir haciendo el trabajo que quieren hacer dentro del club. O sea, ese sentimiento que me dio por un segundo, pero eso no duró mucho, porque una vez me metí en la cabeza, tengo que decir a la jefa,
A ver cómo le digo yo que al igual el año que viene tiene que recoger todas las maletas y que hay que cambiar a la familia de ciudad, ¿no? Que bueno, que eso era algo que yo ya tenía pensado que me era mejor yo creo que mantenerse aquí, porque aquí es donde estamos bien instalados y no, tenemos ya muchas amistades y un ambiente ya familiar y moverse no es algo ideal. Pero bueno, la cuestión es que se lo dije y las primeras creo que 2-3 semanas que estuvimos hablando de lo que podría ser el futuro, creo que fueron las más fuertes. Para mí creo que me duró creo que unos 4 o 5 días la parte dura de sacármelo del estómago, pero con la mujer, eso duró un buen rato, porque estaba bastante enfadada porque ella sigue pensando que yo todavía tengo la calidad para estar en este equipo y que debería de continuar y todas esas cosas. Pero bueno, yo le dije, mami, pero tienes que acordarte que esto es un negocio, los equipos tienen derecho a tener el mejor material posible que ellos creen que deben de tener. Y me pones a comer en la cabeza ahí, como hacía con muchos de mis compañeros cuando yo quería que salieran del pozo mental. Y bueno, fue lo que hice con la familia, hasta que bueno, se acostumbraron a la idea de que yo no iba a seguir aquí, que el año que viene pues ya veríamos qué iba a pasar conmigo, ¿no? Y bueno, esa fue la parte yo creo que dura para nosotros, que fue de pensar eso, ¿no? De que iba a haber un cambio. Pero es normal, son cosas que pasan y yo después pues me puse proactivo a pensar en dónde iba a terminar el año que viene y dónde podía ir y ayudar al proyecto en el que estuviera. Cristian, en la penúltima. Bueno, Eulis, a mí se me quedan varias preguntas. Una de las por lo que has comentado, dijiste que este año ya no podías volver a Gran Canaria. Imagino que eso significa que el año que viene seguiremos teniendo al Eulis Baez jugador todavía y que el entrenador va a tener que esperar. Y por otra parte también, ¿cómo has llevado todo la distancia con tu familia en este tiempo, teniendo en cuenta que claro, estamos muy lejos de la península y de Manresa más todavía? Bueno, lo que es la familia es una cuestión de acostumbrar, ¿no? Cuando empecé la rutina del trabajo diario en Manresa con el equipo, el primer mes se me hizo incómodo, primer mes, porque tenía que ir a entrenar y después venía a la casa y tenía que hacérmelo todo y yo no estaba acostumbrado a esto. Esa parte que viven muchos de mis compañeros, yo no lo vivía porque tenía a mi esposa que, bueno, llevaba a la casa, me tenía la comida preparada, no tenía que ponerme a lavar la ropa y nada de eso, sino que ella se encargaba de esa parte de la casa, ¿no? Y yo, bueno, pues en Manresa no, tenía que ir al supermercado, ir a hacer la compra, después lavar la ropa, después cocinar, para después ir a entrenar por la tarde también, y se me hacía difícil, pero después que pasó el primer mes y ya le cogí el ritmo a todo esto, pues, bueno, me acostumbré y lo que se refería a la familia, mucho FaceTime, mucha videollamada, y me lo pasaba el primer mes, videollamada con la mujer, los niños, hasta que ya nos acostumbramos a esta dinámica y ya pues entonces lo hacíamos de una forma más normal, sin pasarnos el día entero hablando por el teléfono y esas cosas. Y bueno, es un poco incómodo porque el momento es que quiero llegar a casa y desahogarme muchas veces, porque eso sí es algo que yo tengo, que yo a veces cuando yo me siento mal, o sea, me siento mal en el sentido de que siento que tengo que sacarme algo del pecho y no lo puedo hacer con mis compañeros o con el entrenador, pues llego a casa y se lo digo a la mujer y ya paso página. Y eso es algo que, bueno, yo echaba un poquito de menos de poder llegar a casa, abrazar a mi mujer y contárselo, y con los niños, eso es algo también que los niños siempre me reciben cuando llego a la casa, papi, son pai, vienen y me abrazan. Y ellos me piden la bendición, porque en Dominicana nosotros pedimos siempre la bendición a los padres. Entonces decimos la bendición ma o la bendición pa. Y nosotros, pues, es un hábito que tenemos y mis hijos lo hacen aquí en casa conmigo. Y eso son cosas que, bueno, yo echaba de menos bastante. Pero, como te dije, sabiendo en la situación en la que estamos, pues esas cosas, pues yo las he no me sale la palabra, las he puesto en un apartado y las controlo bastante mejor ahora, pero al principio era duro. La primera pregunta, ¿cuál era? Perdón, que si vas a seguir el año que viene jugando, si esa es tu idea. Claro. Digo, ¿me quieres retirar, Cristian, bro? ¿Me quieres retirar? No, hombre, no. No, todavía no. Todavía no.
A ver, te cuento. Yo, por lo visto, voy a tener que dejar de hablar del tema de si me gustaría ser entrenador, porque las personas se creen que yo soy más del otro lado. Ya me lo han dicho varias veces, ya me estoy poniendo tan nervioso. Digo, ¿pero qué dices tú? Si a mí todavía me quedan unos cuantos choques, ¿qué tú hablas? Pero bueno, no, yo como jugador todavía me queda gasolina. Yo es como me veo. Pero voy día a día. Voy día a día, no me pongo plazos largos, porque yo tengo que ser consciente de la edad que tengo. Y lo que sí que voy es mirando cada día cómo está mi cuerpo. Si mi cuerpo está bien, pues yo estoy bien. Mi cuerpo está bien, pues yo estoy bien. Y por eso dedico tiempo a cuidarme físicamente. Bueno, siempre lo he hecho. Y es algo que me mantengo a hacerlo aún más todavía ahora. Y ya lo dije, cuando me vea en una pista de baloncesto y uno de los compañeros, aunque sea joven, viejo, no me interesa, me pasa por el lado y yo no lo puedo alcanzar, oye, Santiago, Jorge, David, Cristian, que no voy a jugar más. Si eso pasa, me retiro automáticamente, bro. Yo no. Pero mientras yo pueda correr, alcanzar a los compañeros, a lo contrario, y competir y poder defender, yo voy a estar en una pista. A mí me encanta esto y me lo paso bien en el día a día, con lo que me voy a retirar cuando el Isbais ya no pueda competir. Pues ese que te pasa por un lado podría ser tu hijo, ¿no? En un par de años. Todavía le queda para hacer eso. Vale. No es broma, yo no lo digo en broma. Yo me pongo ahora y digo, oye, que hay que echar carrera, pues mucha carrera, no hay problema, que no te voy a ganar. Así es como pienso. Bueno, te dije, el día que me vea que no puedo, pues ya entonces ya colgaré las zapatillas y hacer otra cosa. Oye, Eulis, hablando de tu hijo, con todo este parón que ha habido ahora del tema del baloncesto y demás, no sé qué opinión tienes acerca de que la próxima temporada los chicos que han estado en una categoría determinada este año la vuelvan a repetir el año que viene. Porque claro, él ahora termina, creo que es junior de segundo año, ¿no? Claro. Ya termina su ciclo formativo. No sé si crees que deberían volver a repetir para no perder la experiencia, para seguir formándose. No sé cómo lo ves. A ver, yo creo que cuando empezó todo esto, ya ellos habían terminado con lo que jugaron su temporada. ¿Sabes a qué me refiero? Ya han jugado su temporada. Con lo que se refiere a los que no la terminaron su temporada, pues sí, se van a quedar ahí en que repetir. No sé, es que eso complicaría todo, porque entonces estarías jugando a una edad mayor con los menores. No es lo mismo cuando eres menor y juegas en una categoría mayor. Cuando vas de arriba hacia abajo, pues ya es más complicado, porque hay que dar la oportunidad a los de esta edad que vienen subiendo, porque si haces eso, entonces los tendrás que mantener todos los años. Porque si no le estás quitando la oportunidad, por ejemplo, a los que vienen de 16 a 17, de tener su momento con los más mayores, ¿sabes? Y eso yo creo que no es conveniente para lo que es los mismos jugadores que acaban de terminar y para los que vienen subiendo. Pero bueno, lo que se refiere, por ejemplo, al hijo mío, yo a él lo estoy hablando mucho con él. Él necesita ahora, por ejemplo, un año de irse a entrenar. Solo entrenar, baloncesto. O sea, de desarrollar su juego lo más que pueda, porque está en una edad donde tiene que terminar de definirse, por ejemplo. Es como se lo comento yo a él. Y eso es algo que va a tener que hacer, creo que todos los jugadores de esas edades, ¿no? De pensar en el siguiente paso. ¿Qué es el siguiente paso? La ley, el senior, el siguiente paso. Lo que sí que sí, la universidad, por ejemplo. Lo digo es porque estoy hablando solo a nivel aquí en España. Pero si lo generalizas al mundo, pues si yo, por ejemplo, lo que recomendaría casi siempre es eso, irse a la universidad. Irte a la universidad, o irte a un prep school, que también es una idea que se puede hacer. Porque quedarse aquí en España y, por ejemplo, irte al senior, eso yo creo que conlleva a que mantener el nivel de juego y subirlo es bastante difícil. Porque imagino que en la categoría senior el nivel de los jugadores no es el mismo que si estás en la LEP Oro, por ejemplo. Con lo que desarrollar a los jugadores, pues creo que se complica un poquito más, a menos que tengan un buen programa, un buen equipo, ¿no? Pero bueno, yo lo que diría es la universidad, porque vivir las experiencias es súper, y además lo combinas con los estudios, con lo que si no eres bueno en el básquet, pues por lo menos te educas en algo en la vida, ¿no? Y puedes ejercer tu profesión. Con lo que, bueno, el hijo mío me dijo 1 año de básquet y luego a la universidad. ¿Por qué así? Porque él, por ejemplo, se gradúa este año y ya haría el tema de la EVA y todo esto para ir a la universidad, pero en Estados Unidos él no iría a la universidad este año, sino el siguiente.
porque allí están un poquito, sería más atrasados, ¿no? Que van un año más tarde a la universidad. Y por eso yo creo que si el hijo mío, si se da la oportunidad, le dejaría un año para que entrene básquet y estudien, por ejemplo, solo exámenes de la universidad, ¿cómo le llaman eso? El SAT, para prepararse para ese examen y que ya pues el año que viene se decida si va a querer seguir jugando en la universidad o si va solamente a estudiar, que ya decida él lo que quiera hacer con. Pero esto es el ejemplo que te pongo de mí. Yo quería terminar, Eulis, precisamente eso, hablando de menores, como les llaman ustedes allí. Tú conoces bien a un jugador del Gran Canaria que vino este verano, que es Jan Montero. De hecho, él estuvo hasta el corte final antes de ir a China en el Mundial. Jugó, de hecho, llegó a venir a Madrid, si no me equivoco, con Dominicana a los últimos partidos antes de ir para China. Es un jugador muy completo. El que piense que es solo un anotador es que no lo ha visto jugar, porque rinde en los dos lados de la cancha tácticamente brutal, y como anotador no hay que decir más que con 16 años ha promediado 15 puntos y pico en la LED Plata. Yo te he escuchado a ti decir que él es muy maduro para su edad, que tiene lo que ustedes llaman el tiguerazo de la calle, porque se crió en Villajuana. Y quería preguntarte precisamente por esa maduración. Tú, si no me equivoco, no jugaste profesional hasta los 23 años, pero él está demostrando que está muy preparado. ¿Tú crees que para Jan, primero que nos hables un poco de él, por si hay alguien que nos está escuchando que no lo conozca bien, y sobre todo si tú crees que él pueda estar preparado, no sé, para hacer la pretemporada con el primer equipo, incluso estar con el primer equipo el año que viene? A ver, el tema de estar con el primer equipo es una cuestión del estado físico del jugador. ¿Por qué digo eso? Porque cuando juegas a nivel profesional, pues tienes que saber que te va a caer un va encima. Si se tropieza y te va a chocar, tú me entiendes lo que te digo. Sí. Si estás preparado, creo que físicamente, la parte mental no la vamos a hablar, porque el niño tiene muchísimo talento, muchísimo talento. Y yo creo que es la parte donde podría sufrir un poco un jugador que es joven y tiene que subir a jugar con los jugadores profesionales, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, qué sé yo, ponerte un ejemplo, encontrarte con, por ejemplo, la categoría de él está Califa, por ejemplo, y está, por ejemplo, Oleg, que son jugadores bastante grandes, pero no es lo mismo chocarte con Oleg que chocarte con Felipe Rey, ¿sabes? Esas son cosas que es la parte física donde yo creo que los jugadores jóvenes, pues, si lo dominan, yo creo que no tendría ningún problema en hacerlo, porque tiene el talento y bueno, ya en lo que se refiere a la madurez de juego, pues es algo que tendrá que desarrollar, porque va a estar jugando donde ya no solamente va a ser el bueno, ¿no? Sino que tendrá otros jugadores con los cuales va a tener que compartir protagonismo, y eso es algo que es un proceso, lo aprenderá seguro, porque nos ha pasado a todos, pero de que está preparado para empezar a toparse a ese nivel, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ya con nosotros en la selección ya lo hizo con varios compañeros de equipo de la selección, jugadores de muy buen nivel, y él pues demostró aguantar sus minutitos ahí con ellos, con lo que yo le veo. Y además, ¿qué te va a decir? El niño es un crack, el tío va con una mentalidad de que, oye, yo tengo eso controlado, tranquilo, y él lo sabe y lo hace, que es lo que te comenté yo del ejemplo de Ryan Tulson, que son jugadores que tienen una capacidad de hacer ciertas cosas y confían tanto en su talento que no lo ponen en duda en ningún momento. Te preguntó por Gran Canaria como sitio para el que formarse, y ya con esto cerramos. Sí, a mí cuando yo estaba en Dominicana, y estuve con él, estuve con su padre, hablé con ambos, y sí, preguntaban de los sitios, que Gran Canaria, que es varios sitios, porque como ya sabes, es un niño que, bueno, estaba todo el mundo detrás de él. Hasta que cayó aquí en Gran Canaria y se decidió por venir aquí. Yo le dije desde un principio, yo en Gran Canaria yo me lo he pasado súper bien, yo vivo bien, en un gran club, te van a cuidar, lo que tienes que ir allí a trabajar, tienes de las mejores canchas y facilidades para ir a entrenar, a hacer pesas, los entrenadores que vas a tener aquí también te pueden ayudar, con lo que bueno, ya eso, la decisión de ellos venir aquí fue una cuestión de familia de él y de su padre, y yo lo que influí fue en dar información de más o menos lo que se podía encontrar, ¿no? Y él, pues, como ya te dije, decidieron venir aquí, con lo que yo creo que no hicieron mal la elección. Compañeros, ¿alguna más para despedir a Eulis? No, yo para cerrar sí me gustaría saber qué balance harías de esa primera temporada en Manresa y con ese retorno con Pedro.
bueno, fue difícil al principio, muchos inconvenientes, pero creo que remontamos bastante bien. Creo que pudimos juntar un grupo que podíamos competir. Tuvimos una situación difícil con nuestro base, por ejemplo, que sabe que un base en un equipo es súper importante. Y cuando se nos lesionó, pues Dani pues, cogió esta agenda, ¿no? Pero se tomó un tiempecito antes de que pudiéramos empezar a carburar bien. Y creo que, bueno, como ya te dije, ya para lo que se refiere a esta época de la temporada, creo que estábamos bastante bien. Por eso comenté que te quedas con las ganas, ¿no? Porque teníamos oportunidad de competir bastante partidos, principalmente en casa. Pero bueno, nunca lo sabremos ahora porque ya todo eso pasó, pero si me quedo con la temporada como terminó, creo que estuvo bien, porque con todas las cosas que nos pasaron, yo creo que pudimos remontar bastante bien. Yo, Eulis, sí que quiero antes de despedirte, como ya lo hice en persona, darte las gracias porque los 4 que estamos aquí, muchos compañeros, algunos de los momentos más felices que tenemos con un micrófono en la mano, lo tenemos contigo al otro lado y trabajar contigo enfrente siempre ha sido muy fácil y muchas gracias también por haber estado hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, yo me lo paso bien y me he reído un poquito. Y además, Carlos, agradecerle a Eulis, que creo que nunca tuve la oportunidad de hacerlo en persona, que después de los partidos, sobre todo después de muchas derrotas, solían estar él y Albert, y en la plantilla eran 12, y muchos huían y siempre al final nos centrábamos en él, y creo que eso también a uno como periodista pues le agrada y se agradece, pero sobre todo a nivel personal, uno luego en frío lo analiza es cuando realmente se ve el valor de quien está al otro lado, así que también gracias por eso. De nada, bro. Mucha suerte, que vaya bien. Gracias, David. Hasta luego, Santiago, Jorge, Cristian. Hasta luego, Eulis, chao. Bien, Nos chao. Bueno, chicos, ya está. Esta sección yo creo que podemos ya redefinirla como vamos a rajar, así que vamos a Yo seguir creo un que poco. al que contactó con Eulis habrá que decirle que lo importante es que vea de aquí para en adelante, no de aquí para atrás, que es lo bonito. De aquí en adelante es lo que tiene que ver y realmente valorar quién le critica y quién no. Ha sido friendly la entrevista. No, pero ha estado genial. Yo la verdad que, evidentemente, como decía Carlos, hablar con Eulis implica también un poco retroceder en el tiempo, ¿no? Y recordar momentos impresionantes, inolvidables con el Granca y con Eulis, por supuesto, que hemos vivido muchos y muy buenos. No sé si Jorge se acordará que él contaba lo de Eulis después de un partido de Eurocup, después del Granca perder con Galatasaray las semifinales de... No sé si te acuerdas, Jorge, a ver si te acuerdas. Recuerdo el partido, pero no sé exactamente lo que me vas a Sí, decir. la prórroga, había que ganar de 14. Fuimos nosotros al vestuario después del partido y fuimos a entrevistar a Eulis y íbamos los dos con una cara de... de terror. Total. Y Eulis nos mira y nos dice, ¿qué pasa aquí? ¿Se ha muerto alguien? No pasa nada, ¿sabes? Con esa naturalidad, con esa... ¿Te acuerdas de aquella entrevista? Sí. Con esa naturalidad... No, realmente yo creo que eso a veces, y no sé si incurrimos en errores, probablemente sí, cuando ejercemos, pues uno se involucra mucho en el resultado, le afecta, que es normal, al final uno suele trabajar también con sus equipos, con los más cercanos, y nos dolió muchísimo, y es verdad, no me acordaba de eso, y sí que ahora cuando entramos Eulis era el único que realmente pues estaba entero, que probablemente por dentro estuviera destrozado, pero la imagen de Capitán, lo que ha explicado, su manera de entender el equipo de vestuario, puede reflejarse tranquilamente en esa estampa, no me acordaba, y es cierto, al final a Eulis lo asociamos con toda esta etapa brillante del Granca en muchos años, y por eso también le preguntaba el tema del recibimiento. Yo soy muy nostálgico, y cuando el regreso de Taffa, yo recuerdo estaba en Madrid estudiando, vine para ese partido, pude venir varias veces al año, y cuadré el regreso de Taffa al Centro Insular, lo de Jim, y creo que Eulis pues, son 3 de los últimos 15, 20 años, probablemente 3 figuras, que no sé si importancia, estadística, pero 3 figuras extremadamente reconocibles del Granca. Jorge, bueno, yo sí quería apuntar que, vamos, de todos los jugadores que yo he tenido la suerte de tratar desde que cubro al Gran Canaria, sí que os puedo decir que para mí Eulis es el que más me ha marcado en todos los sentidos. Es como bien decía Jorge antes, es el que junto con Albert, Oriol también, porque incluso Oriol cuando no ha jugado partidos siempre estaba ahí, Xavi,
siempre estaban ahí cuando tú los necesitabas, estaban en las buenas, estaban en las malas. Siempre cualquier acción solidaria que quiera hacer el club, ahí está Eulis. Y a mí me dolió mucho personalmente su salida, porque yo sinceramente pensaba que él se iba a retirar aquí. Él ya es un canario más, él sigue siendo dominicano de corazón, pero en su corazón hay sitio también para esta isla. Y yo, que también soy canario de adopción y no de nacimiento, me dolió mucho, pero yo creo que él se merecía haberse podido retirar aquí y con todos los honores. Hay que, bueno, es así. Con Euli siempre ha sido muy fácil trabajar y por eso consideraba que había que agradecérselo. Si quieren, vamos a tocar otros temas y yo me quedaría en el corto plazo, por ejemplo. Sí que hemos hablado las semanas anteriores con Santi y con Cristian sobre el tema de la sede única. Es verdad que ahora hay una novedad, que es que ha sonado fuertemente estos días Valencia, la posibilidad de que tienen ahí la Alquería, un montón de canchas, puede ser bastante sencillo a nivel logístico, también es en una ciudad más accesible para todos los equipos, salvo para los que precisamente estamos en Canarias. Jorge, tú que primero nos digas qué opinas de ese tema de cerrar la CB. Evidentemente todavía se tienen que dar unos condicionantes que a día de hoy no se dan en una sede única, e incluso valorarme esa opción de Valencia, la de Gran Canaria, la de Andorra. ¿Cómo lo ves? A ver, es redundante, pero creo que cuando se habla de estos temas hay que poner sobre la mesa algo que creo que en este círculo nosotros tenemos muy en cuenta, que siempre hay que basarse en las recomendaciones de los especialistas para poder acabar. Creo que hay que acabar. Creo que el deporte profesional, por lo que implica, por los condicionantes, y no me refiero a deportivos, sino económicos, se tiene que acabar. Es cierto que el baloncesto no es el deporte más influyente, pero hay que intentar acabarlo. Si no se puede, no se puede, se paraliza. Pero sí que se tienen que poner propuestas sobre la mesa. Y el tema de que se haga una sede única, pues me parece una buena idea, teniendo en cuenta que el baloncesto da la posibilidad de que a final de año se utiliza el método del playoff para decidir al ganador, no así, por ejemplo, el fútbol, y no es para nada una locura. Y repito, creo que está bien pensado. Con respecto a las sedes, bueno, yo sí que es cierto que he leído sobre Valencia, sé que tiene bastantes posibilidades. Creo que hay que tener muchas cosas en cuenta, además del nivel logístico, como es obvio, nivel de acogida. Estamos hablando de ciudades que muchas han postulado y han celebrado Copas del Rey, por lo que también son capaces de abarcar hasta 12 equipos, y lo que eso conlleva no son solo 12 plantillas de 12 jugadores, un número mucho más amplio. Es cierto que cada sede dentro de su proposición tiene que plantear una propuesta económica para albergar a todo eso, porque al final tener a tantos equipos, tantos árbitros, todo eso conlleva un coste económico importante. Y lo digo simplemente por poner sobre la mesa, porque realmente desconozco exactamente el interés, sobre todo, y la fuerza con lo que va cada ciudad. Gran Canaria y Tenerife, si a nivel logístico están preparados, creo que a nivel sanitario lo están más por las cifras. Ojo, hay que también tener en cuenta que es algo que se habla mucho del gobierno en temas genéricos, la capacidad de atajar ciertos rebrotes, ¿no? Pero creo que esto rápidamente se podría disolver y ese específico factor no es tanto de tener en cuenta. Me parece ideal acabar la liga de la manera que se intenta, con lo de los 2 equipos en vez de 8, pues bueno, ahí ya sé que hay ciertas especulaciones sobre si Gran Canaria, al ser uno de los equipos que primero propuso, como estaba ahí un poquito más atrás, bueno, creo que 12 equipos es un margen amplio. Creo que reducirlo a pocos equipos tampoco gana nada, porque el interés es salvar el dinero, los Derechos derechos televisivos. televisivos, correcto. Y hombre, si el muestreo es un poquito más amplio y no alberga una peligrosidad mayor, es entendible que se pongan 2 equipos sobre el formato. Recordar que es bastante posible que este lunes 4 o a lo largo de la semana que viene empiecen los entrenamientos, no sé si individuales, incluso en la calle, pero que los jugadores ya vuelvan a lo que es la actividad física a nivel sobre todo aeróbico. Santi, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Unicaja ya ha comunicado que el lunes empieza a entrenar. De hecho, creo que es el primer equipo de la ACB que se va a poner en marcha. El tema de la Alquería yo creo que potencia muchísimo la candidatura de Valencia. Yo, sinceramente, Andorra no lo veo de ninguna de las maneras.
no veía mal tampoco la candidatura de Gran Canaria, pero compartida con Tenerife, de forma que el tema logístico pues, lo tendrías mejor repartido, la distancia es muy corta entre las dos islas y solo se tendría que juntar en una de las dos islas para jugar una final entre dos hipotéticos grupos. Y de esa manera, pues bueno, se podría terminar. Está claro que, como dice Jorge, hay muchos intereses económicos encima de la mesa, sobre todo en cuanto a los derechos televisivos. Está claro que Movistar Plus no va a perdonar una y si no se juega, pues habrá que ver cómo le perjudica económicamente a cada uno de los clubes, no ya solo esta temporada, sino de cara a la siguiente, porque nadie sabe lo que va a pasar, si va a haber un rebrote, cuánto tiempo va a tardar en salir la vacuna. Está claro que encima, al tener los partidos sin público, para hacer el baloncesto cercano a la gente, pues vas a tener que darlo por la televisión, no tienes otro remedio. Entonces, desde ese punto de vista, tendrían que llegar a un acuerdo todas las partes y vamos a ver, al final lo que tiene que primar por encima de todo es la seguridad del deportista. Está claro que mucha gente dice que ellos son trabajadores como otro cualquiera, pero es que yo en mi trabajo no me tengo que estar pegando con Jorge, ni me tengo que estar agarrando, ni tengo que estar cogiendo un balón sudado que él me pase y lo tengo que coger con mis manos, ¿no? Entonces, realmente sí, son trabajadores, pero son trabajadores que en este caso se ponen en un riesgo adicional. Entonces, habría que ver si hay toda la seguridad, si van a tener los test de manera continuada para que no haya problemas de que estés jugando con jugadores infectados y que puedan a su vez transmitirlo a sus compañeros. Todo el tema de los hoteles tiene que estar prácticamente precintado y con una pulcritud increíble en todas partes. No sé, son muchos puntos que habrá que ver si es posible llegar a volver a jugar o si al final se intenta y hay que recular para atrás, que yo no sé hasta qué punto incluso sería peor que dejarlo definitivamente a día de hoy. Yo hay un matiz, y sobre lo que ha dicho Santi, me parece interesante, me parece muy cierto, dentro de lo que supone la sede única, los jugadores y realmente el entorno, los árbitros y todo lo que compone la formación de esa sede, de dos equipos y tal, creo que es muy necesario que ellos sufran, entre comillas, un aislamiento de cara a que no tengan que estar haciéndose test continuamente, sino que hay un control, un protocolo al principio, luego ciertas medidas de seguridad que se repitan constantemente, pero que uno sabe que va al barro, por así decirlo, la pista, a chocar, eso que dice Santi, con gente que está sana. Y sobre todo, que si pudiera haber algún tipo de filtración, que esa gente no estuviera en contacto con gente de fuera. Ojo, no digo que no se haga vida, evidentemente sí, pero dentro de unos márgenes bien marcados, que al final, como deportista profesional, lo bueno y lo malo que tiene, estamos salvando cifras económicas, precisamente eso lo tienen bien salvaguardado los deportistas de siempre, entonces tienen que por ahí ceder un poco más, en mi opinión. Cristian. Bueno, yo creo que sinceramente no hay rival para una candidatura de Valencia, básicamente porque aunque no tienen el pabellón más grande para jugar, sí es verdad que las instalaciones ahora mismo son número uno en España, y la envidia de muchísimos clubes a nivel europeo, asiático, sudamericano, quita la NBA, el resto, pues muchos querrían tener unas instalaciones como la Alquería. Y bueno, independientemente de eso, como decía Jorge, sí es verdad que en Gran Canaria contamos con una ventaja sanitaria, que aquí la situación está bastante más controlada y eso pues podría suponer un plus de seguridad para todos los jugadores, pero bueno, al fin y al cabo la ACB creo que a la hora de decidir dónde va a finalizar la ACB, si al final se puede acabar, o sea, si sanitariamente es viable, creo que tiene que poner en valor muchas cosas y no solo que la Alquería está estupenda y que queda estupendo decir que la ACB se acabó en la Fonteta o en la Alquería. Y por otro lado, ya lo dijo Borussi, no está muy por la labor de volver, no todos los jugadores están dispuestos a regresar a las canchas. Está la Euroliga por ahí dando por saco.
se sabe y es notorio que Barcelona y Baskonia, en caso de tener que elegir, van a decidir acabar la Euroliga. Es que, ¿qué quieres que te diga, Carlos? Es que está la cosa complicada. Me gustaría que se acabara, claro, lo vengo diciendo desde que empezamos a hacer estos programas. Creo que sería el colofón perfecto a la desescalada, al estar dos meses encerrados en casa, aunque no puedas ir a la cancha, pues por lo menos ver baloncesto por la tele, comentarlo entre nosotros, en redes sociales y demás, el fútbol, en definitiva, todo. Y también creo que nuestros trabajos, pues bueno, yo creo que al final es de lo que comemos, ¿no? Del deporte, de que haya deporte. Y sería bueno también en ese sentido. Y lo que venimos diciendo durante todas estas semanas, si existe un mínimo riesgo de contagio, yo sinceramente me olvidaba esta temporada y vamos a buscar soluciones para la siguiente y que esto nos sirva para decir, no, es que como no terminamos la temporada, pues no tengo ese 1.000.000 de euros extra y, oye chicos, búscate la vida, vamos a buscarnos la vida, vamos a rebajar pretensiones económicas, ACB, Euroliga y demás, y vamos a empezar a crecer otra vez y punto. Creo que es lo ideal. Si es máxima la seguridad, si hay un 100% de probabilidades de que no va a pasar nada, de que todo va a estar controlado, de que se puede jugar y demás, vamos a jugar porque creo que se lo merecen los jugadores que no han podido terminar la temporada, se lo merecen los aficionados que lo vayan a ver por la tele y va a ayudar económicamente a mucha gente. Como tú decías, Cristian, una voz autorizada como el pivote del Herbalife Gran Canaria, Yannis Borousis, para un medio de su país, para un medio griego, decía que le parece una locura, y cito textualmente, personalmente estoy asustado y pienso que es un riesgo reanudar el campeonato, también en fútbol, y bueno, simplemente ahora lo que nos preocupa es seguir manteniéndonos sobre dos pies, más que en el baloncesto, a pesar de, bueno, el riesgo también económico que existe. Déjenme darles unos pocos breves de lo que ha pasado esta semana, antes de tocar el último tema en el debate. Simplemente alguno de ellos, si lo quieren comentar, también lo podemos comentar. Quiero ver Baskonia junto con el Alavés, los dos equipos forman un todo, tranquilizaban a sus abonados de cara a ser recompensados por lo que no se ha podido completar esta temporada. En cambio, Unicaja tomaba una posición contraria, que es que pedía a sus abonados que completen las cuotas que les faltan y hablaba de que tal vez no se les recompense de ninguna manera. Esto a lo mejor sí que lo podemos tocar ahora. Y también simplemente como información de servicio, los campeonatos de Canarias que restaban, las ligas Canarias Junior, Cadete Infantil, han sido suspendidas, no así la primera autonómica, que está pendiente todavía de que lo sea la EVA en masculino y la Liga Femenina 2 en femenino, aunque es complicado que se acaben terminando. Y el Consejo de Administración del Gran Canaria, que como nos decía la semana pasada Enrique Moreno, se ha celebrado esto jueves pasado con normalidad, y prácticamente los temas que se han tocado han sido sobre todo de cara a iniciar lo que es la vuelta a los entrenamientos. Y yo lo que sí les quería poner sobre la mesa para terminar, ya que lo hemos tocado con Eulis. Y Enrique Moreno, Carlos, dijo el otro día que, o sea, iba más en la línea de Baskonia, que no iban a devolver el dinero, sino más bien iban a intentar recompensar a los abonados. Sí, de cara a... Carlos, que yo no lo sabía, que con Unicaja entiendo que paga por cuotas el abono y les pide a los abonados que paguen las cuotas del último... Sacó un comunicado, no recuerdo si es el martes o el miércoles. Sí, esta semana. A principios de semana, sí. Diciendo que efectivamente, pidiéndoles que pagaran lo que faltaba y que no iba a hacer nada para compensarles. De todas maneras, ya nos decía Enrique Moreno que estaba trabajando la semana pasada en el cuarto episodio de Básquet en Mayúsculas, que estaba trabajando en la CB para que la solución fuera común. Por eso la extrañeza que hemos tenido, yo creo que todos, al leer estos comunicados, bueno, el de Baskonia no tanto, pero sí el de Unicaja, porque si la CB tenía un grupo de trabajo, como nos dijo Enrique Moreno... Es que además, Carlos, no tiene sentido, porque además Baskonia dice una cosa, Unicaja dice otra, y Valencia dice que va a devolver la pasta a los abonados por si no se... O sea, por el porcentaje que le queda. O sea, es que no tiene ningún sentido que 3 clubes de la ACB vean un mismo tema de manera distinta. Seguiremos. La opción de Valencia yo creo que es la más lógica. Vamos a ver, si tú has pagado por un servicio y no te lo puedo dar, lo lógico es que los partidos correlativos que tú no vas a poder ver, devuelvas esa parte,
o lo compenses de alguna manera en el abono de la siguiente temporada. Si no quieres meterle más el dedo en el ojo al club, que las pérdidas económicas que va a tener son grandes. Lo que yo no entiendo de ninguna manera es la postura de Unicaja. O sea, vamos a ver, es como si tú te compras la entrada del cine, vas a ir a ver la película, se les fastidia el proyector, no dan la película, ¿qué haces? Pasas por taquilla y te devuelven el importe de esa entrada. Yo creo que de los equipos ACB, si no me equivoco, tras Baskonia y el Wishing Center, tanto Madrid como Estudiantes, el Carpena, si no me equivoco, es el tercero con mayor aforo en ACB, o el Gran Canaria Arena está por delante. Bueno, si no es el tercero... Yo creo que son iguales. Pues, creo que están en 10.000 cada uno, creo. Pues eso. También entiendo, bueno, que es un ingreso importante para el Unicaja. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que esto es un debate más bien de opinión y no tanto de certeza, porque si nos centramos en lo puramente estricto legal, Unicaja creo que estaría legitimado a reclamar todo su dinero y ningún equipo ACB estaría en ningún caso obligado a responder por ese, pongamos, 30%, no sé exactamente, pero de partidos que no tal. Porque no está escrito, o sea, esto es algo tan extraordinario que no está escrito. Solo lo tenían escrito en la NBA, ¿eh? La NBA tenía un epígrafe de pandemia. Yo creo que eran los únicos que lo tenían. Y claro, entonces es más bien un tema de ética, que creo que hay que tenerlo muy en cuenta, ojo, pero que también hay que respetar ciertas decisiones, más allá de que yo creo que nos perdemos un poco en temas de materia económica, de cuán importante es todo lo que se genere en este tramo final de campeonato, sobre todo en cuanto a la liga. Entiendo que en cuanto a bonos no será tanto. A mí lo que me ha llamado la atención es que Unicaja se haya vinculado tan pronto, que no haya esperado un poco más. Ya. Sobre todo eso. Yo creo que al fin es una cuestión, al final, mira, un aficionado, entre comillas, más o menos quiere a su club. Es decir, en un porcentaje alto de participación de los abonados a sus respectivos equipos ACB, quieren a su club, quieren que a su club le vaya bien y quieren que su club no tenga problemas. Si tú a tu aficionado y a tu abonado le explicas, vamos a hacer las cosas de esta manera para evitar tener más pérdidas, pues seguramente habrá aficionados que se enfaden, pero serán más los que entiendan un poco la situación y digan, oye, mira, pues tal, pues yo no puedo pagarlo. Y ya empezaríamos a entrar en casos personales. Básicamente ser transparente y comentar realmente tus opiniones, tus opiniones no, tus previsiones, lo que quieras hacer. Tu situación. Okay, la penúltima. Rubén López de la Torre, Jan Montero, Jalifa Diop, Oleg Balcerowski, que bueno, entendemos que tendrá contrato del primer equipo si continúa, igual que Jovan Klajic. Estos dos en Gran Canaria Basket News este año hemos dado la noticia, la información de que ambos han pedido tener contrato del primer equipo. Pero bueno, jugadores de cantera de mucho nivel. Edon Maxuni este año ha hecho un temporadón. Y algunos más que nos estamos dejando que estaban con el Les Plata. Enrique Moreno nos decía la semana pasada que el año que viene va a haber un Les Plata en el club, pero para muchos de ellos, o casi todos los que hemos nombrado, se puede quedar corto. ¿Cómo lo ven? Canteranos el año que viene con el primer equipo. Eulis nos decía que físicamente es complicado, que calidad sí que tienen algunos. La situación económica va a cambiar, no solo para el Gran Canaria, para muchos clubes. Es el momento de apostar más por los canteranos, tener 3, 4, 5 canteranos y el resto unos jugadores muy buenos. Jorge. Bueno, a ver, yo creo que aquí está el interés estrictamente baloncestístico y la posibilidad de formar la mejor plantilla posible con tus recursos y, por otro lado, el adaptarte a la situación, no solo mundial, sino también, en este caso, como hablamos del Granca, ligeramente condimentada con la cantera que tienes ahora mismo. El filial, antes decíamos fuera de antena que probablemente, que todos coincidíamos que es la mejor camada de jugadores que le ha llegado nunca al Gran Canaria. Sale este imprevisto, esta pandemia, y creo que puede ser una buena opción para tirar de ahí. No sé si los 5 o 6 grandes nombres que han destacado, pero sí una serie de jugadores para que uno tenga la capacidad de formarse, como antes nos decía Eulis, físicamente y tener contacto diario pero real, sabiendo que eso es lo que se van a encontrar, no 2 entrenamientos y después 3 semanas tal vez abajo, no, sabiendo que eso es lo que van a tener que afrontar y de cara a ser jugadores sólidos, profesionales de baloncesto,
E incluso también les puede venir para los que no suban quedarse como estandarte de un Le Plata, que si le barres a todo lo grande en cuanto a talento, se puede quedar ligeramente mermado. Entonces, para Gran Canaria es una oportunidad, creo yo, sin ser realmente el que más información tenga, creo que es una oportunidad muy buena de ser valiente y hacer una plantilla. Si realmente apuestas por lo que tienen abajo Juanmi, Armando y tal, con varias piezas de ahí. También condicionado por lo que puedes encontrar en el mercado del primer equipo, con lo que vaya a seguir del primer equipo, con salarios, por supuesto, con todo. Pero, oye, dentro de las medidas económicas que se permitan, porque ahora mismo la verdad es que me pierdo en cuanto a situación contractual de jugadores del primer plantel, pero sí que creo que se debe tirar de abajo, porque querer mantener un Le Plata tan compacto como el que tienes ahora, probablemente va a ser que 3, por decir una cifra, o varios jugadores de los que están, se te vayan a ir a otras canteras con un potencial directo de primer equipo, que solo tengan en ti ese foco de los de abajo. Aquí hay tantos focos que parece que te puede hacer perder el norte, y creo que por eso digo que es una oportunidad de ser valiente. Santi. Bueno, hay dos factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por un lado, el objetivo que se quiera marcar el club. Es decir, si tú quieres seguir siendo un club que pelee por estar todos los años en Europa, estar todos los años en Copa del Rey, intentar pelear por ganar títulos, la opción de la cantera como que se enfría un poco, ¿no? Yo creo que es lo que ha estado pasando estos años atrás. No que no hubiera valores en la cantera con potencial para probar al menos en el primer equipo, sino que Verdi Pérez como director deportivo en este caso tiene unas exigencias desde arriba y prioriza tener el equipo más competitivo posible. Pero también tenemos que tener en cuenta el factor económico, y el ejemplo lo tenemos enfrente del Gran Canaria Arena, lo tenemos al estadio de Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas pasó de tener uno de los presupuestos más altos de segunda división, fichando pues jugadores pues lo mejor que podía fichar. Sobre el papel se hizo una inversión económica muy grande con jugadores de nombre que parecía que les iba a colocar en el buen camino, pero cuando vino las vacas flacas no se cortaron un pelo. Le dieron confianza a Mel le dio confianza a los jugadores del filial, y jugadores que muchos de ellos nadie se imaginaba que podían rendir al nivel que lo han estado haciendo en el primer equipo, le dio un resultado. Que a lo mejor el equipo se queda corto para ascender de primeras. Bueno, han optado por el trabajo, digamos, de largo recorrido, sin tantas urgencias, aunque parte de la afición pues lo puede entender más o lo puede entender menos, pero es una manera de afrontar el problema económico que se le avecina a Gran Canaria. Primero, porque habrá que ver si el Cabildo realmente va a mantener esos 3,5 millones, ¿eran? O 3,200,000. 3,2. Que está pagando todos los años. Habrá que ver si este año lo va a hacer, sobre todo si el equipo se queda fuera de Europa una vez más. Y habrá que ver también si los patrocinadores particulares, con esta crisis que se puede avecinar económica, pueden mantener el dinero que estaban aportando al club, porque a lo mejor no tienen otro remedio y se trata de hacer una base con gente de la cantera, gente de la casa, y traerte las piezas que necesitas para hacer un equipo competitivo, que es perfectamente posible. Montero ya pedíamos el año pasado que entrara en dinámica del primer equipo. A lo mejor no estaba para jugar ya a nivel profesional, necesita un rodaje, como yo creo que lo necesita cualquier jugador joven que quiere dar ese salto, sobre todo porque de Le Plata a ACB el salto es muy grande, pero si no entrenas con los mejores, llega un momento que tu capacidad de crecimiento se estanca. Entonces, yo estoy con Jorge. Puede ser un momento perfecto para un poco que la afición entienda cuál es el nuevo objetivo del club, aceptarlo, y que el club, pues, oye, vaya creciendo poco a poco con gente de la casa y pequeños retoques de fuera. En el fútbol yo no lo sé, pero en el baloncesto hay que dejar claro que a poco que un jugador de la cantera te dé minutos en el primer equipo, y no te digo ya si después lo vendes al año siguiente, prácticamente amortizas casi una temporada de lo que es un Les Plata o media temporada. Los números son así, que sí que los tengo en la cabeza. ¿Cristian? Bueno, a mí me gustaría ir por partes. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Santi, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge.
Yo creo que ellos no han nombrado una palabra que para mí es clave en todo esto, que es proyecto. Yo creo que el Granca lo que tiene que hacer es presentar un proyecto y no un proyecto de, venga, vamos a traer a este, y si suena la flauta, y si ganamos, y si nos metemos en tercer primero, el año que viene ya empezamos otra vez, ya miramos, ya vemos qué hacemos. Yo creo que tienen que ser un poquito, pensar un poquito más a medio y largo plazo. Creo que el equipo tocó techo con la Euroliga y que después de lo de la Euroliga y las 2 temporadas que hemos vivido, creo que tienen que resetearse muchas cosas y empezar otra vez, no de cero, porque al final tú tienes una estructura, tienes una masa social, tienes un nombre, tienes una cantera que te puede ayudar mucho. Entonces, creo que sería muy positivo para el Granca replantearse el proyecto, ya sea con canterano o no. En mi opinión, canterano sí, ¿vale? Creo que Eulis es verdad que decía que Montero, pues bueno, teníamos que mirar un poco su evolución física, pero él dejó claro que durante su tiempo con la selección dominicana, la participación de Montero fue bastante buena y no tuvo ningún problema en cuanto a nivel físico. Por lo tanto, creo que está preparado para dar el salto. No digo que Montero tenga que ser la piedra angular del próximo Herbalife Gran Canaria, pero sí estoy diciendo que puede ser un jugador más que válido. Y teniendo en cuenta que vas a tener problemas económicos, que no sabes si vas a competir el año que viene en Europa, aunque el club va a hacer todo lo posible por estar en competición europea, y que además te coincide todo esto con una camada de jugadores que vamos a ver cuándo vuelve a tener el Gran Canaria una camada de este nivel. Yo creo que se lo están poniendo en bandeja al Granca para intentar, con lo difícil que es, porque no lo olvidemos, esto no es fútbol que tú firmas, y en fútbol cada vez es más parecido al baloncesto. Los jugadores duran 1 año, 2 años, en los clubes no duran más, y yo creo que Now or never. es muy complicado, pero creo que si no le sacas rendimiento a Montero a nivel deportivo, se lo vas a sacar a nivel económico. Si se lo da... No, porque en 4 años se te va a parar la NBA y se te va a ir gratis, ¿eh? Sí, pero me refiero, si se va antes, si lo puede fichar un Barça, si lo puede fichar un Real Madrid, ¿vale? Y en vez de dar el salto a la NBA desde ya, lo da como lo han dado otros jugadores, caso de Ricky Rubio, por ejemplo, ¿vale? Que no se van directamente a la NBA, yo creo que les puede sacar un rendimiento económico y, si no, un rendimiento deportivo. Montero se vaya dentro de 4, dentro de 3, dentro de 2, si tú le das la oportunidad. Yo creo y considero que si le das la oportunidad, le vas a sacar rendimiento, de una manera o de otra. Y al final, creo que va todo lo mismo. Si le sacas rendimiento deportivo, vas a ganar más dinero, porque tu equipo va a ser mejor. Y si le sacas rendimiento económico, vas a ganar dinero. Al fin y al cabo, de eso es lo que se trata. Y yo creo que el Granca tiene que replantearse un poco el proyecto, un proyecto a largo plazo. Y no sé, igual son cosas mías que estoy medio zumbado de la cabeza, pero creo que en los últimos años hemos pensado, muchas veces el club ha pensado más en el corto plazo, en 2 años, 1 año, y le ha ido muy bien, pero ahora quizás tiene que cambiar un poco el paso para volver a estar donde hace 2 años estaba el Granca. Yo creo que está claro además que... Firmo eso, Carlos, y perdona solo, o sea, lo que dice Cristian, lo firmo, y le añado que el tema de... Que es verdad que creo que el Gran Canaria se ha centrado las últimas temporadas en el corto plazo, y parece mirar 1 año y después ver 1 año esa temporada y después incertidumbre y planteárselo cada verano. Eso al final supone que te atropelles y que en una temporada te puedes tropezar, como ya nos ha sucedido. Creo además que si no te planteas este proyecto y continúas haciendo lo que estás manejando estas últimas temporadas, la camada que tienes detrás te va a ser contraproducente, en cuanto que se ha cambiado, yo creo que en parte desgraciadamente, la mentalidad de la afición del Gran Canaria, quizás más exigente, quizás más sí, de pedir más. Vale, tener algo tan un diamante por pulir abajo en la cantera y no utilizarlo, va a hacer que se genere quizás incluso un poquito más de crispación, que vaya más presión incluso sobre lo que tú hagas, porque estás desechando cosas que tienes en casa. Entonces se puede generar una doble presión ahí, no sé si me explico. Y hay una ilusión clara, la Vega, como se ha llenado este año en unos cuantos partidos, no se había llenado nunca, y luego lo que está claro, y eso vale dinero en el mercado, es que Oleg, Jovan, el propio Montero tienen algo que es muy raro de encontrar, que son puntos, y luego Rubén López de la Torre y Jalifa son jugadores que también tienen su valor de mercado. ¿Llegarán físicamente a estar preparados a la madurez que hace falta en el top del top del top, que es la Liga CB? Pues lo veremos. Y la última. Pero si no le das oportunidades, Carlos, si tú no los dejas que se equivoquen. Eso está claro. Sí,
si no los dejas que jueguen, Últimamente le he escuchado eso no sé. a Luis Escola, al Chapu Nochoni, a Calderón, jugadores que con 17, incluso con 22 años en algunos casos, 23, creo que a Pablo Prigioni, nadie pensaba de ellos que iba a jugar en ACB, no te digo ya en muchos de esos casos en NBA, bueno, todos. Y eran dudas para ser jugadores ACB porque no, es que este no tira bien, es que este no defiende, y al final estamos hablando de algunos de los mejores jugadores que han pasado por Europa en la historia del baloncesto. Efectivamente, yo creo que hemos tocado todos los temas. Hay un último que sí quiero hablar con Jorge y dar una especie de primicia. Santi, Cristian y yo queremos en un pequeño formato tocar, rajar, vamos a decirlo claramente, que es lo que nos gusta sobre The Last Dance. Ya lo estoy adelantando aquí, vamos a buscar un momento de la semana para hacer algún directo hablando de ese tema, y no quería dejar pasar la oportunidad de tenerte a ti, Jorge, aquí, que sé que eres un gran seguidor de la NBA. No sé si has podido ver algún episodio del documental. Sí, me he visto los 4, ya me los he visto. Sin spoiler, pero bueno, un poco que es tu opinión. También es verdad que todo el mundo sabe cómo acaba la temporada. Sí, todos lo sabemos, pero sí que es cierto, yo nunca buceé tanto a nivel histórico, siempre me he quedado sobre todo en nombres de jugadores, en números, he sido muy friki para ver ese tipo de cosas, pero no tanto en historia. Mire que hay podcasts por ahí muy, muy interesantes y muy, muy enriquecedores. Y claro, a mí la temporada, yo no conozco realmente el transcurso de la temporada, entonces sí que me está gustando. No sé si a ustedes la temporada, o sea, The Last Dance, el documental, no les está terminando, por lo que tú que dijiste. No. Hay opiniones de todo tipo. No, a mí... Son cosas que van un poco más allá, bueno, y teorías de la conspiración, básicamente. Desconozco si la figura de Jerry Krause, el malo de Space Jam. Claro, no sé si está realmente justificada o no, o se extrema la diferencia por Jordan y por, vamos a decir, su enemigo en casa. No lo sé, pero vamos, a mí me está gustando, y quieras que no, que si me inmiscuya la vida de Rodman, que si me inmiscuya la vida de Scottie Pippen, son cuestiones que lo hace todavía más grande. Complicado opinar hasta que no haya salido entero, por supuesto, estamos todos expectantes lunes tras lunes, pero bueno, seguro que lo hablaremos más adelante, y ya cuando haya salido entero podremos tener una opinión más formada. Yo sí quiero recomendar, y además gracias a Cristian, que me lo recomendó a mí, para el que quiera ampliar información, hay un documental muy interesante sobre la vida de Rodman, está en Movistar y no sé en qué plataforma más, que es Rodman para lo bueno y para lo malo. Como dijo Jorge, hay cientos de entrevistas muy buenas y todo tipo de material sobre esos Bulls que fueron tan interesantes. Yo, chicos, creo que hemos tocado todo lo que yo al menos tenía apuntado, no sé si se nos queda algo en el tintero. En cualquier caso, darles las gracias por haber estado una tarde más. A ti, Jorge, espero que te lo hayas pasado bien. Yo la verdad que lo he disfrutado bastante. Y nada, despedirnos. Esto ha sido Básquet en Mayúsculas, nuestro 5º episodio. Y en una semanita o así, a poco que tengamos un nuevo invitado, información fresca, estaremos ahí. Muchas gracias por habernos escuchado. Chao. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Ahora. Recibe Marcus Ericsson de 3. Triple. ¡Dime que no estoy soñando! What? Manulis Dividici. Peters is the